en la segunda parte de esta entrevista abordando el mismo tema, la conformación, el trabajo y los temas prioritarios del Consejo Superior del Trabajo luego de que se reinstalara y se anunciara esta semana, después de 6 años de estar inactivo este ente. Nos acompaña en el estudio Roberto Gómez Arias, él es secretario general del CITRAMA y representante propietario de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo. Y también está con nosotros Luis Ortega, secretario general de CITRAL y representante suplente de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan. Para entrar de lleno, me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre la conformación de este Consejo Superior del Trabajo. Adelante. Sí, no solamente con la ANEP, hemos hablado con la ASI, hemos hablado con Casalco, hemos hablado con todas las gremiales empresariales y además hemos estado teniendo reuniones permanentes también con los trabajadores representados en el movimiento sindical. Con ambos sectores hemos tenido bilaterales porque construir un Consejo Superior del Trabajo con una ausencia de 6 años y con una percepción de los trabajadores que había un gobierno bastante radicalizado, bastante ideologizado, que condenó mucho y castigó al movimiento sindical auténtico y en alguna medida también hubo persecuciones empresariales con el sector productivo. No era fácil ese equilibrio. Viene un nuevo ministro que su trayectoria ha sido también en el mundo sindical, entonces la percepción pudo haber sido al inicio, esto puede estar igual de complejo o peor. Sin embargo, uno cuando ya entra a estos cargos prácticamente es un funcionario público que representa al Estado, al árbitro, que garantiza reglas claras a todos y garantiza igualdad de condiciones. Bien, ahí decía una frase que me parece interesante, como ministro de Trabajo y como funcionario y también representante del Consejo Superior del Trabajo, decía él es una especie de árbitro. ¿Está funcionando bien esa figura de árbitro adentro del Consejo Superior del Trabajo? En este momento hay como una buena fe, se puede decir, acerca del diálogo social. El diálogo social es importante porque a pesar de que tengamos diferencias, y muchas diferencias, vamos a ver de qué manera avanzamos en bienestar de la clase trabajadora de El Salvador, ¿verdad? En ese sentido, creemos que la conformación del Consejo Superior del Trabajo es un ente por excelencia para poder tener ese diálogo y poder avanzar a un punto de encuentro para el bienestar del país. ¿Cuáles son los temas centrales que ustedes van a colocar, digamos, en la agenda? Los primeros temas que ustedes consideran que son necesarios abordar en esta agenda del Consejo Superior del Trabajo. Bueno, mire, dentro de esos temas, evidentemente los principales temas de carácter nacional tienen que ver con un sistema de pensión digna, que actualmente con la reforma que hubo ha dejado en una situación desventajosa a todos los trabajadores del país. Y ese es un tema principal para nosotros como trabajadores. Otro tema tiene que ver con las reformas a la ley del servicio civil, ya que nosotros como sindicatos del sector público, que vamos a ser afectados por algunos proyectos, como es la ley del servicio público, antes llamado ley de la función pública, nosotros rechazamos este proyecto y nuestra propuesta como trabajadores se llama reformas a la ley del servicio civil. ¿Por qué rechazamos la otra propuesta? Porque tiene que ver con violaciones a los derechos laborales, con violaciones al marco legal nacional, a la Constitución de la República y a los convenios internacionales. Ese es un tema, de ahí tenemos otros temas que tienen que ver también. Lógicamente, el salario mínimo es otro tema que también tendrá que verse y además elegirse el Consejo del Salario Mínimo, es otro tema. Y también nosotros estamos planteando que todos los temas que tengan que ver con índole laboral será el Consejo Superior del Trabajo que tendrá que examinarlo. A ver, usted hablaba sobre un tema que es bastante importante y tiene que ver con el incremento al salario mínimo. El Código de Trabajo establece que cada 3 años debe revisarse este salario mínimo. ¿Cómo ustedes se van a poner de acuerdo y conforme a la posición que tiene la empresa privada sobre el incremento a un salario mínimo? Bueno, mire, evidentemente deben de nacer primeramente las propuestas dentro del Consejo Superior del Trabajo y dentro de la creación de este ente que va a ver el salario mínimo.
Lógicamente, nosotros como trabajadores lo que tenemos que ver es que las condiciones del sector privado, ese salario mínimo, debe de irse superando y que llegue al nivel de que se pueda cubrir la canasta básica del pueblo salvadoreño, que es la prioridad para que una familia pueda tener el sostén diario, el sostén de sus hijos. Entonces tiene que adaptarse a la canasta básica del país, y el problema es que el salario mínimo ahorita no alcanza a cubrir esa canasta básica del pueblo. Entonces debería de revisarse. Hablamos de la canasta básica, sí, no de la canasta básica ampliada, ¿no? Que correcto, esa es un poco más arriba. Este es un poco más arriba. Ahí estamos hablando de otro nivel. Entonces nosotros como trabajadores, anteriormente en la discusión pusimos una propuesta que son de $400 que debería ser el salario mínimo. Esa fue la propuesta en ese momento, como sindicatos del sector público apoyando esta propuesta, pero debería hoy en este momento que se ha instalado el Consejo y que debe de instalar este ente que va a ver el salario mínimo, de trabajarse una propuesta que tire puentes a ambos sectores, que le ayude a los trabajadores y que le ayude a los... en este sentido? Estamos trabajando, ahorita no le puedo decir, pero estamos trabajando una propuesta que sea beneficiosa para los trabajadores y que el país salga adelante, buscando de tender puentes también a la empresa privada, porque hay que ver todas las cosas, pero debe de ayudarse a que el trabajador tenga las condiciones y la seguridad social que necesitamos. ¿Cómo analiza usted, Roberto, sobre la inactividad que tuvo este Consejo por 6 años y lo que esto, implicó para que algunos temas que son prioritarios y que son urgentes para el sector trabajador quedaran de lado? Los temas urgentes para el sector trabajador tienen mucho que ver con el derecho laboral, pero tiene mucho que ver con el bienestar del pueblo como país. Por ejemplo, nosotros, hablando de un tema que nos interesa mucho a nivel de país, es la evasión y la elusión. Somos el sindicato del Ministerio de Hacienda, somos un sindicato, nos afiliamos a una federación, a una confederación, nos identificamos con autonomía. Dentro de nuestros afiliados hay de todos los partidos políticos, y como sindicato no podemos estar subordinados a ninguno, ni porque está de turno, digamos, pero sí vemos una oportunidad de ver los temas de país, pero los intereses laborales que tenemos ya como Confederación Nacional son de gran perspectiva. Tenemos vendedores por cuenta propia, tenemos compañeros de maquila, tenemos autónomos, tenemos municipales y tenemos públicos. Entonces, por lo tanto, muchos temas que vamos a tocar en esta mesa tienen que ver con la oportunidad de empleo, pero un empleo decente, ¿verdad? Yo veía la entrevista y no pueden haber servicios por hora, ¿verdad? Sin futuro. Entonces, tenemos miles de jóvenes egresando de las diferentes universidades, que muchas veces estos jóvenes se pueden confundir cuando les dan contratos de 3 horas diarias, pero al llegar a 60 años de edad no tienen ningún futuro. Entonces, ahorita, si estamos hablando del tema de pensión en este momento, nosotros hemos hecho propuestas importantes, la creación del instituto en el tema de pensiones. Hemos hecho una propuesta al salario mínimo en aquel momento cuando entró a discutir. Hoy hay un saldo rojo porque hay que seguir discutiendo ese tema. Hemos hecho una propuesta de reforma a la ley de servicio civil porque al sector público lo han estigmatizado, o sea, al empleado público lo están calificando de haragán, de aprovechado, de un montón de calificativos, y eso para nosotros no es lo correcto. En la parte de empleo, ya que lo menciona Roberto, el empleo pues en el país tiene un problema principal. Hay baja generación de empleo formal y alta generación de empleo informal. En ese sentido, que entiendo que ronda arriba del 70% del empleo informal en El Salvador, ¿ustedes plantean alguna propuesta para poder resolver este problema, generar más empleo formal? Hay un tema importante, la misma OIT está ahorita en este momento apoyando cuando habla de la informalidad, la formalidad, o sea, cómo impulsar en el país que todo el sector informal trate la manera de formarse. Hay una ley de los vendedores por cuenta propia que precisamente ofrecen esa oportunidad de cómo llegar a formarse, o sea, y estamos hablando hasta de un monotributo para aquellos que tengan la capacidad de poder entrar en esos rangos. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros hablemos de empleos decentes, porque en este país es un país donde deben abrirse las oportunidades. Este país ha estado
dividido por los sectores y cada quien ha estado generando ganancias solo para su propio sector. Si hablamos del sector capital, por ejemplo, ¿cuántos millonarios han nacido? Entonces, cuando le digo yo que nosotros tenemos las cifras, nosotros tenemos el tema de evasión y de elusión, cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación, hay muchos temas que ahí vamos a discutir. Yo sé que ¿Y el tema de evasión y elusión fiscal, creen ustedes que van a tener apoyo de parte de la empresa privada para poder establecer acciones y poder reducirlo? De hecho, creemos que sí es importante. Le voy a explicar algo. Mire, dentro de las violaciones a los derechos laborales nosotros tenemos las pruebas contundentes de empresas que no están depositando la AFP, que no están pagando el seguro social, y los tenemos ahí. En ese momento las discusiones puede ser que sean fuertes, pero para eso es el diálogo social, no es para terminar tirándonos piedras ni ultrajándonos, sino que para poner con claridad las cosas, y en aquello que nosotros podamos probar esperamos hallarle la solución. En el tema de evasión y elusión tenemos algunos datos importantes, viene la CICIE y esperamos como sindicato hacer algún aporte en algún momento, decir, mire, aquí están estas empresas, hay que investigar. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más y les recordamos que estamos en las redes sociales para que usted nos envíe sus preguntas o comentarios, ahí están en pantalla. En Twitter estamos como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso y estamos conversando sobre la instalación del Consejo Superior del Trabajo, cómo funciona este ente que lleva a regular la normativa laboral en el país y que tiene representación tripartita del gobierno, la empresa privada y también el sector de trabajadores. Hablábamos un poco sobre la agenda de temas prioritarios para ustedes, para la clase trabajadora, Luis, pero me gustaría que comentáramos un punto y que nos explicara qué tanta representación tienen ustedes como sector de trabajadores hacia todo el sector laboral del país. Y eso se lo pregunto porque hace unos días la asociación o el sindicato Compas decía que ellos no se sienten representados en el Consejo y que este Consejo Superior, tal y como está conformado, solo responde a intereses de la empresa privada o de la ANEP. Bueno, mire, decirle que esa es una visión de ellos y la cual nosotros tal vez no compartimos porque creemos que como Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños hemos hecho lo que la ley pues permite y hemos hecho los procedimientos legales para representar a los trabajadores. Yo quiero decir de que no compartimos esa visión, ya que nosotros representamos a los sindicatos más representativos del sector público. ¿Cuántos sindicatos le estoy ustedes hablando alrededor? Como CNTS, alrededor de 40 sindicatos. Ahí tiene usted los sindicatos más representativos, como es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la Asamblea Legislativa, el sector municipal, que es muy amplio, tiene trabajadores por cuenta propia y trabajadores del sector privado, como es las maquilas. Entonces, cuando le hablo de esos sectores, son los más representativos y creemos que ellos, pues lógicamente, estuvieron dentro de una instancia anteriormente y tiene que ver con esa situación que hoy han sido desplazados en este momento y no pudieron estar dentro del organismo, y me imagino que tiene que ver con eso. Nosotros hay que decir que como sindicatos no respondemos a ningún grupo, no respondemos a otros intereses políticos partidarios, sino la responsabilidad nuestra, la representación, tiene que ver con defender el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces, yo eso quisiera decir en cuanto a la representación. Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos en nuestra cuenta de Twitter sobre este tema que estamos abordando esta mañana y la conformación del Consejo Superior del Trabajo. Dice Cardona: hay miembros de los sindicatos que más parecen empresarios que trabajadores. Es algo difícil de regular e investigar.
pero al tener representantes sindicales ya ligados a intereses empresariales, la representatividad por los intereses laborales se debilita. Roberto, ¿qué puede decir sobre esto usted? Que ustedes responden más a intereses empresariales que los intereses de los propios trabajadores. Tenemos un récord, y tenemos un récord bien establecido. En la Asamblea Legislativa hemos hecho actividades fuertes para poder impulsar nuestras propuestas. El salario mínimo, en su momento, cuando estábamos en la conformación, que no estábamos federados, presentamos una propuesta de $450. Hicimos el rechazo a la ley del servicio de la función pública en aquel momento. Al final, el FMLN metió el proyecto por medio del ministro de Gobernación, llamándole servicio público. Volvemos a presentar nosotros otra propuesta, la reforma de la ley de servicio civil, y en ningún momento nos identificamos como empresarios, para comenzar. Tampoco nos identificamos como representantes de empresarios. Venimos con una historia donde nuestra confederación le abre la puerta a todos los sindicatos y federaciones, al grado de que hay 2 federaciones que no están en nuestra confederación que nos han dado el voto de confianza para promovernos a estar en esta instancia. Entonces nosotros creemos que tenemos un compromiso serio con la clase trabajadora del país, e incluso yo hago el llamado, ¿verdad?, porque la opinión de nosotros como confederación en Ginebra, en la OIT, con el señor ministro de Trabajo fue, mire, una decisión salomónica sería sacar 8 representantes, 1 por cada confederación, porque en el país habemos 8 confederaciones, pero el reglamento dice que es por mayoría. Y ahí, si nosotros seguimos insistiendo que debería ser lo que nosotros queremos, tampoco íbamos a lograr estar adentro, ¿me entiendes? Entonces nosotros venimos y como confederación no pertenecemos a ningún movimiento. La elección y el poder incluirnos tiene que ver con algún convenio con el MLS, ¿verdad? Y el MLS coordina y trae a otros de la CUP. Entonces, ahí logramos entrar, pero no quiere decir que entre nosotros 8 haya un acuerdo de una agenda, sino que la agenda que va a proponer la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños va a ser la agenda que le pidan las bases de la clase trabajadora del país, porque a esta altura ya no nos debemos solo a los sindicatos que están en la Confederación, sino que nos Eso debemos... justo le iba a preguntar, porque ¿qué tanta apertura van a tener ustedes para poder recibir todas aquellas propuestas del sector de trabajadores, de cualquiera que sea, de derecha, de izquierda? Así es. Mire, nosotros no estamos casados con la izquierda, con la derecha, ni con el centro. Nosotros vamos a la bandera de los trabajadores, independientemente que nuestros afiliados tengan su preferencia política. Por eso es que hemos logrado, si ustedes fijan, en la Asamblea Legislativa, mantener mayoría como sindicato. Por eso, si ustedes ven, en el Ministerio de Hacienda solo existe un sindicato. Ahí no tenemos problema nosotros, porque dentro de nuestro sindicato están todas las corrientes, porque para nosotros no es el interés de llegar alcalde o llegar alguacil o llegar de diputado. Nosotros como sindicalistas somos abanderados de los trabajadores. No buscamos nosotros ningún peldaño en la Asamblea Legislativa, porque no es ese el objetivo del sindicalismo. Luis, tal y como está conformado actualmente el Consejo Superior del Trabajo, la aritmética que tiene actualmente les va a permitir a ustedes colocar temas, y no solo colocar temas, sino que se aprueben temas o propuestas que favorezcan y que vayan y respondan los intereses de los trabajadores. Bueno, mire, decirlo ya, Roberto explicaba que es una situación donde es un ente tripartito, miembros de los trabajadores, del gobierno y de la empresa privada. Lógicamente, para llegar a un consenso va a ser un poco complejo porque están representados los 3 sectores. Sin embargo, los trabajadores tenemos la esperanza y tenemos la fe que vamos a introducir esos temas de carácter nacional que le interesan a los trabajadores. Recordemos que en nuestro país y en todos los países del mundo, la fuerza significa y viene de los trabajadores, el desarrollo viene de los trabajadores. Por lo tanto, yo sí siento que vamos a tener esta oportunidad y va a depender de la fuerza de la organización de los trabajadores, la organización social, que impulse y que aporte en esos temas que vamos a introducir dentro del Consejo. Yo creo que la empresa privada hemos visto que está tendiendo puentes y esperamos nosotros que conjuntemos esos temas y los discutamos y se aprueben beneficios del sector de los trabajadores como el sector empresario y que el gobierno sea ese mediador.
Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de esta entrevista y les recordamos que estamos en las redes sociales para que participen y también hagan sus preguntas y comentarios de los temas que conversamos esta mañana sobre el Consejo Superior del Trabajo. Ahí están en pantalla, estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV y nos encuentra también en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en la cuenta de Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso en la parte final de esta entrevista conversando sobre la instalación del Consejo Superior del Trabajo, cómo va a funcionar este ente, cuáles van a ser los temas prioritarios que se van a abordar, las propuestas tanto del sector trabajador como de los empresarios y del gobierno y la parte de consensos, que este aspecto es vital y es clave, como lo mencionaba Luis. Roberto, Luis decía que en este tema del consenso, adentro de él, Consejo Superior del Trabajo va a ser un poco complicado. Yo creo que es normal pensar de esta manera, ¿no? ¿Cómo ustedes van a lograr este consenso con las diferentes partes, es decir, con el gobierno y la empresa privada, sobre todo en aquellos temas que son complicados? Me refiero a un incremento al salario mínimo, me refiero también a un sistema de pensiones y a una reforma que vaya a brindar pensiones dignas a los trabajadores. Hay que recordar que en la anterior reforma de pensiones no se consultó a los trabajadores y ahora estamos observando que hay trabajadores que no se pueden jubilar porque tienen una pensión bastante baja. Y hay otro tema que también es espinoso y tiene que ver con el combate frontal de la evasión fiscal. Bueno, es bien interesante porque nosotros no creo que seamos un bloque que nos vamos a unificar en nuestras propuestas, sino que hemos hecho, digamos, un convenio. Habemos 3 sectores, ojalá que nos pongamos de acuerdo, de los mismos trabajadores, para poder unificar las propuestas. Nosotros tenemos los temas importantes, por ejemplo, el salario digno, que le llaman salario mínimo, el tema de pensiones. Nosotros no creemos en AFP, o sea, así de abierto. Nosotros creemos en que se cree el instituto. También con el tripartismo, claro, ¿verdad? Pero esa posición es contraria a la que tiene la empresa privada. ¿Cómo van a llegar ustedes a ese consenso? Eso es lo que quiero yo aclarar. O sea, una cosa es la propuesta que vamos a hacer nosotros, que tiene que quedar en las actas, y otra cosa son los acercamientos a ver hasta dónde la posibilidad de ceder de las partes, porque si de verdad va a funcionar el diálogo social, el mismo gobierno tiene que llegar a la conclusión que la administración anterior, el dinero de los trabajadores lo utilizó solo para pagar deuda y bajó el interés. Entonces, ahí el capital de los trabajadores también se viene bajo. Después, con la reforma, el gobierno se lava las manos y quien se sacrifica es la cuota mensual que le va a corresponder a cada pensionado. Entonces, hoy la gente no se puede ir. En el sector público eso está a morir en este momento, porque un compañero o una compañera con salario de 1.200 va a que le hagan el cálculo, le queda una pensión de 260 menos descuento. ¿Cómo puede vivir una familia así? Es imposible. ¿Y qué tanto margen de maniobra van a tener ustedes para poder ceder a estos temas? Y a lo que me refiero específicamente es al sistema de pensiones. Por ejemplo, una nueva reforma que al final no vaya a solventar uno de los principales problemas que se tienen, que es una pensión bastante exigua para los trabajadores. Mire, qué interesante. El 27 de este mes hay una marcha, la marcha negra. La idea es hacerles comprender a los diputados, porque es ahí donde se aprueban las leyes, de que cometieron un error. Y todos los diputados que votaron, porque fue unánime, ahí ningún partido se puede excusar de que afectó a los trabajadores y prácticamente los está matando. Si no rectifican, el mismo pueblo va en el 2021, creo yo,
va a tener que tomar una decisión de cambiar esa estructura que hay ahorita, porque no están viendo los intereses de la mayoría, sino que los intereses de la minoría. Hay como 7 propuestas. Dentro de las propuestas se está buscando cómo mejorar bastante el monto de la pensión para que nuestros trabajadores que todavía no se quieren ir por eso mismo tomen la decisión de retirarse. Pero a la par de eso, también nosotros como Confederación vamos a presentar una propuesta de mejora al retiro voluntario, porque el retiro voluntario en este momento no le permite pagar las deudas al empleado público ni al municipal, pues, ni al autónomo. Ahorita en este momento dan $300 mensuales por cada año, $300 por cada año de servicio. Sí. El plan Cucatlán que presentó el presidente Bukele ofrece el 150% del salario por cada año de servicio. Nosotros vamos a hacer una propuesta y ojalá que algún diputado nos firme, porque ese es el sistema que tenemos para ver de qué manera se llega a mejorar ese retiro voluntario, porque esto vendría a garantizarle al Estado el renovar todo el recurso humano que hay en el empleo público, autónomo y municipal, pero también garantizando los derechos, porque tenemos una base legal que en este momento no quisiéramos que se siga violentando derechos y que se sigan los debidos procesos en aquellas situaciones donde hay que, digamos, como castigar o suprimir plazas. Hay un marco legal que hay que respetar. Entonces nosotros estamos interesados en que este diálogo social nos permita ponernos de acuerdo y ver el ganar-ganar, porque el trabajador también tiene sus esperanzas en que el gobierno acaba de cumplir 100 días y que hay muchas cosas que hay que arreglar y no es una varita mágica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un diálogo, se puede decir sincero, con las autoridades del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y así los sindicatos que tenemos dentro de la Confederación hemos buscado ese diálogo simple y sencillamente porque los únicos intereses que nos mueven es de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, sí creemos importante que nuestras propuestas van a llegar y como Confederación estamos abiertos. De hecho, tenemos una escuela sindical donde nos visitan no solo miembros de nuestra Confederación, sino que de otras federaciones. Nosotros vamos a recibir algunas propuestas, las vamos a revisar, las vamos a discutir y si las podemos introducir. Lo importante es que estamos tratando la manera de decirle a la clase trabajadora del país, mire, las propuestas, aquellas que sean correctas y que estén en base a nuestros derechos, las vamos a empujar. Diferente es que logremos convencer a la otra parte, ¿verdad? A eso justo voy, porque, son 8 representantes de los sectores, del sector trabajador en este Consejo Superior del Trabajo. ¿Qué tan fuertes están ustedes? ¿Qué tanta fortaleza tienen para poder pasar aquellos temas que vayan en beneficio de los trabajadores y que son temas que puede que la empresa privada o el mismo gobierno no esté de acuerdo? Bueno, yo debo decirle que creo de que tenemos la suficiente fuerza, hemos tenido la capacidad de detener algunas leyes que vienen a violentar propuestas que se han hecho a la Asamblea Legislativa, que vendrían a violentar derechos laborales, y dentro del tema de pensiones, que es un tema que creo que a todos los trabajadores nos está afectando y que conviene cambiar esta situación que nos dieron los partidos políticos en contra de nosotros, ¿verdad? Y los otros temas como las propuestas que nosotros hemos hecho de reformas a la ley del servicio civil y lo que ha planteado Roberto, creo que tiene que ver con temas fuertes de los trabajadores, y yo creo que eso va a ser importante tanto a nivel político en la Asamblea Legislativa como al gobierno. Creo que sí vamos a lograr aspectos importantes en estos temas. Pero ustedes se van a reunir con toda la representación de los trabajadores para colocar con certeza aquellos temas que les interesen a ellos. Claro, como nosotros vamos a tener la oportunidad dentro del Consejo de proponer esos temas se tienen que discutir dentro del Consejo. ¿Y quién va a empujar o quién va a buscar el apoyo para que esos temas que le preocupan y que nos afectan a todos los trabajadores, vamos a ser los mismos trabajadores, sin distinción de colores o de visiones, sino con
el interés de que esos temas no los afecten o que esos temas nos ayuden en el caso de las pensiones, que necesitamos que se mejoren, porque ya lo dijo Roberto y usted lo ha expuesto, son pensiones indignas que nos ha venido a dar un golpe a los trabajadores, cuando somos los trabajadores que esos fondos están ahí por nuestro esfuerzo y la lucha diaria que hacemos como trabajadores. Entonces yo creo de que eso es importante. Yo quisiera salirme un poco en el tema de esto del Consejo y quizás hacer un llamado importante porque tiene que ver con esto. Yo le comentaba a usted de que ahorita la ONU, las Naciones Unidas y la OIT acaban de hacer un análisis en toda Latinoamérica y ha subido el desempleo, llega al 8%, está llegando en todos los países latinoamericanos el desempleo. Eso es preocupante. Como gobierno, como trabajadores, como empresa privada, debemos de buscar y lanzar puentes. Yo y como trabajadores nosotros estamos preocupados con el endeudamiento que cada día se hace en este país, en el tema de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está prestando, pero la deuda va creciendo. Creemos en términos locales entiendo que el desempleo en El Salvador ronda desde hace muchos años en el 7%, ¿no? Más o menos el desempleo. No, está a un nivel sí, correcto. Sí, es hablo correcto, de El Salvador. pero ahora está en 8% a nivel de Latinoamérica. Decía el presidente de la ANEP que el tema del empleo va a ser uno de los principales que se van a colocar en la agenda cuando se reúnan en 2-3 semanas. Correcto, pero estos empleos tienen que nacer ¿con qué? Con empleos decentes, como habla la OIT, ¿verdad? Eso tiene que ver, para generar empleo deben de haber empleos decentes, porque si no, el laxo va a siempre ser complicado. Okay. Un llamado quizás así especial. Tengo 2 segundos. Ok. Que el gobierno busque, va a estar en la ONU, en las Naciones Unidas, busque el apoyo de la comunidad internacional para que hayan fondos que no sean reembolsables, que no suba la deuda, sino que ayude a este país. Bien, con esto finalizamos. Muchas gracias por habernos acompañado a los dos y cerramos este programa. Les esperamos mañana a la misma hora de siempre. Fuerte abrazo. Buenos días.